es necesario que haya un ejemplo claro de que no vamos a tolerar, no vamos a permitir que alguien a través de un micrófono atente contra nuestros derechos, pero además promueva a otros a violentarnos, ¿no? Hay además un efecto muy negativo de vivir cotidianamente en una sociedad que te dice no vales, no sirves, no eres importante, y que además eso te lo repitan todos los días a través de la radio. Entonces dijimos, no más, es hora de una denuncia, es hora de una demanda, es hora de hacer que las leyes que están escritas y que pueden sonar muy bonitas se conviertan en una herramienta útil para todas y todos. Consideramos que este es un primer paso. Como decimos, quizás no sea el último, quizás necesitemos varias otras demandas, varios otros casos, varios otros filibusteros demandados para que los periodistas sintamos que hay límites. En ese contexto, digamos, ¿cómo ven ustedes lo que se ha aprobado en el Congreso el viernes pasado sobre la injuria racista, sobre las palabras racistas contra otros grupos en el Perú? Bueno, evidentemente consideramos que vamos avanzando, ¿no? Nosotros a nivel normativo en realidad tenemos leyes interesantes, importantes. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades, tenemos esta norma que ha sido aprobada recientemente en el Congreso, falta su promulgación. Vamos a ver cómo nos va con el todavía presidente, porque depende mucho si es que la promulga o no promulga. Hemos tenido otras leyes importantes aprobadas por el Congreso y después observadas por el Ejecutivo. Pero en todo caso nosotros creemos que ese es un avance, ¿no? Y luego lo que nos toca a la ciudadanía, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer, como en este caso, es que los ciudadanos y ciudadanas utilicen esa herramienta, ¿no? Utilicen. Muy bien, el Congreso tiene una labor que es efectivamente de hacer las normas. Nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de utilizar esas normas tal y como están señaladas y denunciar a quienes las transgreden. Y al Poder Judicial lo que le compete es, en base a la aplicación de la ley, sancionar a los agresores. Y yo creo que así, de manera conjunta, vamos a ir cambiando la sociedad hacia estándares más igualitarios y hasta estándares básicos de reconocimiento de los derechos humanos de todas y de todos. El lenguaje, por ejemplo, inclusivo, que nosotros quisiéramos que se utilice siempre en los medios de comunicación, que son claves, ¿no? Por un lado hay normas que te obligan a eso, que te señalan que hay que tener lenguaje inclusivo, pero por otro lado también hay normas que te dicen hay que tener respeto para todos y todos. Pero ya la utilización, yo creo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, utilizar esas normas cuando sean incumplidas, primero requerir para que cambien de actitud, para ti, para allá. Pero si no se cambia de actitud, utilizar los medios que faculta la ley, ¿no? La denuncia, la demanda, en fin. Demandas civiles, etcétera. Demandas civiles y penales. El caso contra Philip Butters es una denuncia penal, no es una demanda. ¿Por qué delito se le ha demandado a Philip Butters? El caso de él por haber incurrido en el artículo 323 del Código Penal, que es delito de discriminación, es un delito contra la humanidad. La ley señala, el artículo señala que si es que es condenado, sería condenado entre 2 y 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces yo creo que también es bueno que la ciudadanía sepa que si se siente agredida por él o por cualquier otra persona, ¿no es cierto?, es factible hacer una denuncia de esta naturaleza. ¿Qué opinas de lo que se está discutiendo en la Municipalidad de Lima sobre esta ordenanza donde se debería los lugares públicos aceptar a la comunidad LGTB y aceptarlos y para que hagan sus expresiones de afecto o que estén allí, ¿no? ¿Cómo va esta discusión? Bueno, yo creo que estamos abriendo una discusión que en Lima ha estado históricamente postergada. No se está debatiendo únicamente una ordenanza, no se está debatiendo si se va a aprobar o no el asunto de poner un cartelito en todos los negocios. Lo que se está debatiendo es si los peruanos y las peruanas, si los limeños y las limeñas realmente somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Y este es un debate que ya nos debíamos hace buen tiempo, en un contexto en el que cada semana muere asesinada una persona lesbiana, travesti o gay por el simple hecho de serlo. Esta ordenanza, además, no está reconociendo ningún nuevo derecho, no crea ningún derecho, lo que hace es explicitar derechos que ya están recogidos en otras normas. El artículo 2 de la Constitución, que dice que nadie puede ser discriminado por su sexo o por ninguna índole,
¿no? Una serie de tratados internacionales que el Perú ha firmado, leyes de igualdad de oportunidades que el Perú ya aprobó, que el presidente ya promulgó, ¿no? Incluso sentencias del Indecopi. En el año 2004 se presentó la primera queja contra un establecimiento público comercial por discriminación por orientación sexual, que fue el caso Cristian Olivera versus supermercados peruanos. A pesar que Indecopi en ese momento dijo que no había evidencia suficiente para demostrar que hubo discriminación en ese momento, sí señaló que explícitamente estaba prohibido discriminar en cualquier lugar abierto al público a las personas por su orientación sexual, por su identidad de género, y que además no se podía prohibir las muestras de afecto en base a si una persona era heterosexual y homosexual. Es decir, si en un café, por ejemplo, los clientes heterosexuales pueden besarse, deben también poder hacerlo los homosexuales. Entonces, todo este razonamiento que ya está recogido, que ya está dado, ¿no? Esta ordenanza lo va a explicitar y además va a dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque la ordenanza pretende además reconocer que el Estado tiene un rol en la promoción de los derechos. Es decir, no se basa simplemente en, bueno, ya, di mi ordenanza y según el papel todos son iguales y ahora van a poner su cartelito. Sino que la Municipalidad de Lima asume, así como otros gobiernos regionales ya lo han hecho, Tacna, Amazonas, San Martín, Moquegua, o otros que están en el camino, la Municipalidad de Lima va a desarrollar campañas de no discriminación, como lo hacen además otras ciudades, como lo hace el Distrito Federal de México, o como lo hacen distintas municipalidades en Brasil, por ejemplo. Doctora Macasi, y a los dos la pregunta, ¿no? La Iglesia, en el papel somos un Estado laico, ¿no? Pero en la práctica la Iglesia pesa mucho, y no solo en el tema LGTB, sino también en el tema mujer, ¿no es cierto? No le gusta que las mujeres se cuiden para planificación familiar, el aborto no terapéutico todavía no se termina, como decía usted, se aprueba, pero no se termina de instaurar. ¿Qué papel tiene la Iglesia en la puesta en práctica de los derechos civiles de los peruanos? Sí, mira, nosotros somos muy respetuosos de todo tipo de creencias religiosas, por supuesto, ¿no? Ahí está, partimos por la libertad de las personas, pero consideramos que en este caso la Iglesia Católica, a través de su cardenal, en realidad se entromete en las cuestiones de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos no les correspondería opinar sobre, por ejemplo, para el caso de las mujeres, qué cosas hacemos nosotras con nuestros cuerpos, ¿no? Las leyes dirán qué cosas podemos, los límites que puede tener, es posible, y nosotras nos encargaremos en todos los siguientes años continuar ganando nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros derechos, porque ya los tenemos, ¿no es cierto? Pero eso es un problema en los ciudadanos y en las ciudadanas, no en las iglesias. Yo creo que ellos deben de meterse a su iglesia, a su catedral, a su templo, donde estén, y ahí impartir todo lo que quieren a sus feligreses. ¿Por qué nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que estar sometidos constantemente a que ellos evalúen nuestras conductas o no? Si nosotros ni siquiera nos preocupamos de ellos, ¿no? Acá hay un problema porque son los gobiernos también que muy poco hacen por implementar lo que dice la Constitución. Somos un Estado laico. Muy bien, yo no entiendo qué hace el presidente de la República, que es el presidente de todos y de todas, entrando a la Catedral de Lima y besarle las manos a un cardenal. Mire, si quiere que lo haga en su momento privado, pero como un acto público. También hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que ir avanzando, ¿no? Si los presidentes son católicos, son evangélicos, agnósticos, lo que sea, muy bien, que lo vivan privadamente. Para nosotros y nosotras necesitamos reafirmar que somos un Estado laico. Y una pregunta, porque también nos preguntamos, muy bien, tienen tanto derecho a opinar como nosotros, evidentemente, nadie les quiere poner una mordaza tampoco a ningún cardenal ni a nadie, tienen todo el derecho a opinar lo que quieran, no meterse en la vida de las personas, pero igual que yo pago mis impuestos, por ejemplo, ellos también deben de pagar sus impuestos, ¿no? Y como todos los ciudadanos, y de ahí el concordato. Bueno, hablemos de, a ver, por ejemplo, para ser ciudadanos en este país, tú tienes que pagar tus impuestos porque tienes que ser solidario con el otro y con la otra, ¿no es cierto?
Muy bien, ellos también debieran hacer eso para estar dentro de un Estado de Derecho, entonces tener igual que nosotros su derecho a opinar, qué sé yo, pero no de entrometerse en la vida de la ciudadanía. Giovanni. Es que Perú en realidad es un país bastante curioso, ¿no? Tenemos que el Perú tiene 30 años de activismo gay lésbico, poquito más de activismo feminista. Tenemos la organización gay lésbica más antigua de América Latina acá en Lima. Sin embargo, alrededor tenemos que Ecuador y Bolivia tienen la protección de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en su constitución. En Argentina, las personas homosexuales ya se pueden casar. En Brasil, el presidente Lula promovió una campaña inmensa llamada Un Brasil sin homofobia, donde los distintos niveles del Estado no solamente reconocen los derechos de nuestras comunidades, sino que los promueven explícitamente. En México, no solamente nos podemos casar en el DF, sino que además el Estado ha abierto un centro comunitario en el barrio gay. Sin embargo, acá en el Perú, cada vez que se pretende siquiera reconocer nuestra condición humana, el derecho a la no discriminación, sale Cardenal Cipriani o sale Pastor Lai a decir: esto es una aberración, no se puede, la ordenanza Sodoma, Entonces, cada vez que estamos a punto de dar un paso hacia la igualdad ciudadana y hacia el reconocimiento de derechos, sale el cardenal o sale el pastor, ahora, ¿no? Dicen 3 barrabasadas y los políticos terminan diciendo: ay no, ¿cómo es posible? Ya salieron a decir ellos, entonces mejor nos olvidamos, guardamos nuestro proyecto de ley, guardamos nuestra ordenanza, guardamos nuestra política pública, y que gays y lesbianas se esperan un ratito más hasta que la sociedad esté preparada. Y el problema es que mientras tengamos a Pastor o mientras tengamos a Cardenal, la sociedad nunca va a ser preparada. Lo que pasó el 12 de febrero es un claro ejemplo. Cuando nos golpearon en la Plaza de Armas, ¿a qué vecino de la Plaza de Armas le incomodaban nuestros besos? ¿A Susana Villarán, que ha marchado con nosotros en la Marcha del Orgullo? No creo. ¿A García, que dijo que todas las personas somos iguales ante la ley? Tampoco creo. Entonces el único vecino que queda es Cardenal, ¿no? Y curiosamente, después de la golpiza y después de los sermones de Cardenal sobre lo horribles que eran nuestros besos en las sacrosantas escaleras de la catedral, todos los políticos que estaban proponiendo reconocimiento de uniones civiles, ley antidiscriminatoria y qué sé yo, se quedaron totalmente callados. Entonces, no, el problema exacto, entonces el problema no es solo, pero también en los candidatos, lo que dice, exacto, o sea, no es solo Pastor o Cardenal, claro, que dicen 3 barrabasadas, sino, y nuestros políticos, que las todos personas fueron con las que votamos, todos fueron a recoger el rosario. Efectivamente, claro, todos los candidatos y candidatas, claro, todos salieron con su rosario. Sí, Toledo, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? Y Toledo, Toledo o gente vinculada a Toledo atribuye que al hablar del aborto como una práctica, como una política, digamos, desde el Estado o otras o de, digamos, planificación familiar, el mismo matrimonio gay, fueron un óbice para que él gane. O sea, estas discusiones se esconden 5 años después, las vamos a tener, porque yo creo que se van a guardar. Además, lo vamos a seguir teniendo, porque nosotras vamos a continuar, no solamente vamos a continuar y seremos la pulga en la oreja y la piedra en el zapato de cada uno de ellos, porque nosotros vamos a seguir o la mula que reúne. Bueno, muchísimas vamos gracias. A seguir promocionando. Muchísimas gracias, Ivonne, de verdad que mucho gusto. Muchísimas gracias, Giovanni. Esto ha sido La Mula TV. Esto ha sido La Mula TV y nos vemos a las 5 de la tarde. Hemos preparado un especial sobre Ajomarca con María Luisa Martínez, la primera periodista que llegó a la zona en el 85 después de la masacre, con Youmedi Burt, especialista en temas de justicia transicional, y con Carlos Rivera, un abogado que ha litigado desde la parte civil el caso. Hasta luego.